Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy estaremos hablando acerca de la educación a distancia antes del COVID-19. Esta pandemia que estamos viviendo hoy en día nos ha dejado estragos en la educación presencial y por ende es importante establecer conocer cómo algunos países, incluyendo México, se ha preocupado por la educación a distancia. Entonces hablaremos el día de hoy acerca de la historia de cómo México ya se estaba preparando para una educación a distancia. Bien, comenzamos. Todo comenzó con la educación presencial. Bueno, las culturas como la egipcia, nosotros conocemos que dejaron indicios de que la educación presencial era muy importante para ellos, para sus discípulos, para sus nuevas generaciones. Al igual que los griegos, los grandes filósofos de la historia también utilizaban la educación presencial pues, para poder ayudar a futuros científicos, a futuros pensadores, para poder establecer las nuevas enseñanzas y sus aprendizajes a través de la educación presencial. También la cultura maya, como tal, dejó indicios de escrituras de que pues prácticamente también utilizaban la educación presencial para poder enseñar los nuevos hallazgos astrológicos y las nuevas técnicas para sembrar y para observar el sol y demás a través de la educación presencial. Bien, pero ¿cómo empezó entonces la educación a distancia? Bueno, esta parte empezó debido a que a través de la aparición de escrituras sobre piedras, como estamos viendo, madera o papiro, se conservaba y se trasladaba información de un lugar a otro en una distancia, en una estancia temporal. Se llevaban estos eh, piedras, papel o madera, impresas, y pues de esa manera ya se podía determinar un aprendizaje a distancia, ¿sí? No fue sino que hasta con la invención de la imprenta posibilitó pasar una copia manuscrita del papel a una copia mecánica, incrementando con ello la oferta de libros. ¿Qué más ayudó? Pues el uso de medios de comunicación como la radio y la televisión fue benéfico para la educación, pues facilitó el reemplazo del papel que se entregaba con los cursos y pues de esta manera se podía obtener medios visuales y auditivos para los alumnos a la distancia. Wedemeyer en 1981 considera que si la humanidad racionalmente utiliza la escritura, la imprenta, la correspondencia, la comunicación y los textos programados, se podría vencer prácticamente el problema de la educación a distancia o la separación entre el profesor y el alumno. En México, la educación a distancia inició por la necesidad de alfabetizar a las poblaciones rurales. En 1941 se creó la Escuela de Radio de Difusión Primaria para Adultos. De igual forma se ofrecían los documentos, cursos de correspondencia a los alumnos que vivían en lugares muy alejados, que no podían asistir a la escuela y que por difícil tampoco pues era difícil su instrucción, ¿verdad? Con ello, pues la aparición de la educación por correspondencia permitió a los estudiantes que no fuera a los centros de enseñanza, sino que recibieran correspondencia en su residencia, no en su casa.
de esta manera era muy sencillo hacerle llegar a quien estaba interesado en estudiar o prepararse, llevar documentos impresos a través de la correspondencia. ¿Sí? El 30 de diciembre de 1944 se fundó el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. Este instituto ofrecía cursos por correspondencia a los maestros que habían emprendido la tarea de capacitar a los campesinos. De esta manera, ya había indicios, se preocupaba a México por la educación a distancia. En el 5 de septiembre de 1966 inició la fase experimental del proyecto de telesecundaria, cuya clase era en vivo, gracias a la tecnología de microondas, medio de un circuito cerrado de televisión. En este proyecto se pudieron aceptar a 83 estudiantes mayores de 12 años de edad. Bien. Dicha telesecundaria fue una gran apuesta para llegar a la educación formal, basada a través de la televisión a los sectores sociales más alejados de centros urbanos. Si bien el programa nunca llegó a ser educación a distancia como tal, sí fue el primero que utilizó la tecnología para avanzar en su tiempo como una estrategia para afrontar el grave problema de rezago educativo, el cual se ha concentrado históricamente en la población indígena y rural desde hace muchos años. Ya ellos recibían los alumnos educación a distancia a través de la televisión, a través de ondas de microondas, y con ello apoyaban al docente que de manera presencial estaba dando la clase en lugares muy lejanos, de difícil acceso, y con eso se afrontaba el gran rezago educativo. Bien. El Centro de Estudio de Métodos y Procedimientos Avanzados de la Educación, llamado CENPAE, aplicó en 1973 un método de preparatoria abierta con la colaboración del Instituto Tecnológico de Monterrey. Creó el primer canal de televisión de América Latina en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Por otro lado, en 1972, la Universidad Nacional Autónoma de México creó el sistema de universidad abierta de la Universidad Nacional Autónoma de México, siendo una opción educativa flexible e innovadora de metodologías de enseñanza y evaluación de los conocimientos y criterios de calidad y normados por un estatuto aprobado por el Consejo Universitario. En 1974, el Instituto Politécnico Nacional inició su carrera abierta de enseñanza SAE en varias de sus escuelas. Una de las primeras carreras en ofertarse fue, por ejemplo, la de Comercio Internacional en 1974, con la finalidad de atender la población de trabajadores imposibilitadas para someterse a la rigidez del sistema escolarizado. Contaba con 58 instituciones distribuidas en todo el país y cumplía con la función de atender la demanda cada vez mayor para esta institución educativa en el año de 1974. Bueno, pues aquí estamos viendo que las universidades empiezan a tener mayor participación en educación a distancia, ¿sí? Pero igualmente el Colegio de Bachilleres inició su sistema de enseñanza abierto en 1976, pero solo es hasta 1996 cuando se marca el desarrollo de los modelos de educación a distancia, específicamente al interior de la Dirección General de Bachillerato de la Secretaría de Educación Pública.
También las preparatorias abiertas comienzan a poner su granito de arena en los compromisos de educación a distancia. No fue si hasta el 25 de agosto de 1978 se estableció por decreto presidencial en la Universidad Pedagógica Nacional, la UPN. Un año más tarde, en 1979, se inauguró un programa de licenciaturas bajo la modalidad de sistema escolarizado en la unidad matriz Ajusco e inicia sus funciones del Sistema de Educación a Distancia, SEAD. ¿Sí? El cual, este programa, para el mes de noviembre de ese mismo año ya ofrecía licenciaturas en la modalidad a distancia en 64 unidades académicas distribuidas a lo largo del territorio nacional. Desde 1995, el ILSE coadyuva a la operación de la red EduSat, sistema de televisión con señal digital comprimida que se transmite vía satélite, por medio del cual se manejan actualmente 12 canales de televisión con cobertura en todo el México, el sur de Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. La Universidad Veracruzana, en 1980, creó su sistema de enseñanza abierta, SEA. Hoy cuenta con 15 centros escolarizados, distribuidos en 5 regiones del estado de Veracruz. Las carreras que ofrece son Derecho, Administración de Empresas, Contaduría, Sociología y Pedagogía. A partir de los 90s, la educación a distancia ha crecido en gran medida en México. Cada vez se utilizan menos los cursos por correspondencia en la educación abierta. Ahora se ve más frecuente el uso de plataformas virtuales, donde los contenidos ya están creados y donde se cuenta con útiles herramientas como son el correo electrónico, blogs, foros de aulas virtuales denominadas LMS, Moodle, educación en línea, y donde un profesor asesor dirige el aprendizaje del estudiante. En esta breve revisión histórica encontramos que en la última mitad del siglo XX México fue un país precursor del uso de las tecnologías, de las TICs, con el objeto de apoyar a las personas menos favorecidas socialmente. Y bueno, de esta manera le damos por concluido un breve pasaje por la historia de la educación a distancia en México, nuestro país. Muchas gracias por su atención.